la historia. Esto es Encuentros con la Historia. Hoy presentamos las 7 maravillas del mundo. Y en el programa de hoy, el Coloso de Rodas. Productor ejecutivo y productor general, José Ramón Vega. Efectos físicos, efectos especiales, operación técnica, Jorge Alonso. También en la operación técnica, César Arturo Becerril. Apoyos a la investigación y musicalización, Felipe Saldívar. Asesor general de la musicalización, Jaime Almeida. Y todos bajo la dirección de tu amigo el Dr. Pepe Cruz, responsable de la creación y de la redacción del libro histórico. El conocimiento de la historia nos hace mejores personas. Esta es una presentación especial para ti de Radio Centro 1030. Calidad en tu vida. Rodas, una isla en el Mediterráneo. En los límites del mar Egeo, en sus costas orientales, se localiza la isla de Rodas, hoy frente a la costa turca. Pero en el año 304 a.C. se encontraba frente a Jonia. Fue poblada por los griegos y hablaba esta lengua. Su posición estratégica entre Creta y la costa permitió que se convirtiera en un gran centro de comercio mundial. Hasta Rodas llegaban cientos, miles de embarcaciones, pequeñas y grandes, todas ellas con grandes tesoros y preciosas cargas, así como viajeros venidos de todos los confines de la tierra. En la isla de Rodas había 3 ciudades principales. El puerto de Lindos, el de Cámiros y por supuesto su capital, la ciudad y puerto de Rodas. Había semanas, especialmente cuando los vientos eran intensos en el Mediterráneo y las tormentas de invierno acechaban la región, y el rayo descargaba su ira, que los bajeles y buques se refugiaban en el puerto de Rodas. En algunas ocasiones
llegó a ver hasta 500 barcos atracados en el gran puerto. Pero las costas de Rodas eran peligrosas. Los barcos tenían que esquivar las rocas. Pero cuando al fin llegaban a la inmensa zona del puerto, podían ver una inmensa bahía abrirse para dar cobijo a los barcos. En el centro, justamente frente al paisaje montañoso, se erguía la orgullosa ciudad de Rodas. Se tenía la creencia por aquellos años que un marino que no conociera el puerto de Rodas aún no conocía el mundo. Era el eje de todas las rutas. Pasaban por Rodas todos los barcos que venían de Egipto, de Siria, de Fenicia, cargados con rico comercio. También la ruta de Chipre. Lo mismo las naves que venían de la Magna Grecia o de las ciudades de Italia y por supuesto del puerto de El Pireo en Atenas. Ahí se hablaban todas las lenguas y se confundían todas las razas. Y ahí se daban cita los comerciantes para intercambiar. De Chipre venía el cobre y del norte de África el marfil. Ahí concluía la ruta de la seda, que traía la pimienta desde la India. El oro venía de España y el alabastro de Cirenaica. El ámbar venía desde el norte de Europa y el vino, los higos y los quesos de la región de Frigia y de Tracia. Toda esa grandeza hizo que Rodas fuera la ciudad más rica de la región. Y su poder era codiciado por todos. Grandes potencias extranjeras recelaban de su riqueza y pretendían constantemente invadirla. Alejandro Magno había muerto recientemente y al morir, su fabuloso imperio se había dividido en diferentes naciones poderosas. Egipto había quedado al gobierno de los Ptolomeos. Y las regiones de Asia se habían dividido entre dos grandes imperios. Uno tenía su capital en Damasco. El otro tenía su capital en la región de Anatolia, en una gran ciudad que conocemos hoy como Corinto. Corinto del Este o Tasos. También la conocemos en la historia con el nuevo nombre de Antioquía. Seleuco y Antíoco gobernaban en estas poderosas ciudades y habían fundado dinastías, y ambas potencias querían conquistar a Rodas. Era tanto el dinero y la riqueza de la ciudad de Rodas
que se decía que no había otra en todo el este mediterráneo que tuviera tesoros tan deslumbrantes. Y finalmente, una de estas potencias, el Imperio Sirio, decidió enviar un poderoso ejército y una armada. Al frente iba el general Demetrio Poliorcetes. Mandaba un ejército de 40,000 hombres que llegaron en cientos de naves de guerra. Los feroces trirremes acechaban la costa y desembarcaron en la isla. Como una plaga de langostas, las maquinarias de guerra y los 40,000 soldados hoplitas llevaban la furia en sus venas. Era el final de Rodas. La ciudad sería aniquilada, vencida y luego sometida, y todos sus tesoros saqueados. Los habitantes de Rodas eran comerciantes prósperos, pero no eran hábiles militares. A Rodas la rodeaban grandes murallas. Los invasores decidieron atacar a Rodas por tierra, venciendo sus murallas, ya que sabían que sus habitantes eran mejores marinos que defensores de tierra. Rodas contrató un ejército de mercenarios que llegaron de todas las regiones de Magna Grecia, de España, de Italia, de Esparta y de la región del Mar Negro. Los ejércitos se enfrentaron en terribles batallas. Los muros fueron atacados y el sitio militar se prolongó por meses. Por las noches ardía el fuego griego, que era lanzado por grandes aparatos conocidos como catapultas. Los invasores pretendieron también un ataque por mar, y las dos armadas se enfrentaron. Pero en el mar los de Rodas eran mejores marinos. Los trirremes de Rodas triunfaron y lograron hundir a la mitad de la flota enemiga. El fuego griego fue lanzado contra los buques y después las naves abordadas, y el combate cuerpo a cuerpo vigoroso entre los marinos soldados. Simultáneamente los atacantes iniciaron un asalto a las murallas. La ciudad estaba perdida. Pero acontecimientos políticos obligaron a los invasores a romper el sitio y retirarse. Sin embargo, sus habitantes atribuyeron ese milagro a un dios, el dios que protegía la ciudad, Helios, el sol. Llenos de agradecimiento, pidieron a los sacerdotes de Helios que salieran y bendijeran a la población. Ellos estaban seguros de que el sol, el dios sol, su protector, había hecho el milagro. Y
después los habitantes se dieron cuenta que el ejército se había retirado de manera tan veloz que había abandonado toda su maquinaria de guerra en los campos de la isla. Aquello constituía un inmenso botín, ya que esas armas eran muy valiosas. Y llevaron como ofrenda a Helios hasta la gran plaza frente a su templo todo aquel tesoro. Y la ciudad oró y rezó a su Dios durante 30 días en gratitud. Era un milagro, y los sacerdotes de Helios dijeron: bendito seas tú, oh gran Dios, bendito. Has salvado a tu pueblo y a tu gente, gran Dios. A ti nuestras plegarias, a ti nuestra gratitud. Inmenso Señor, colosal y deslumbrante, protector y bienhechor nuestro. Vamos a mensajes. El tesoro abandonado por los enemigos de Rodas era cuantioso. Consistía en miles de escudos y espadas. ¿Por qué aquellos hombres se habían retirado de manera tan repentina y tan misteriosa? En realidad fueron razones de estado, porque el general que les conducía había tenido la necesidad de ir a pelear otra guerra de sucesión de su trono. Pero los antiguos y grandes comerciantes de Rodas no lo vieron así, y muy pronto en todo el Mediterráneo se conoció la noticia de que el gran Helios, protector de Rodas, había hecho un milagro. Aquellas armas se vendieron a todos los confines de las distantes ciudades y tierras, y a cambio se pagó oro. Y todo aquel inmenso tesoro llegó a Rodas. Se puso en las arcas del gran templo de Helios. Y entonces los ricos comerciantes y los ciudadanos tomaron una decisión. Había que honrar al bendito Helios. El supremo sacerdote de aquel inmenso templo se llamaba Dido Caraques y convocó a una reunión y dijo a los ahí presentes: el tesoro dedicado a Helios se convertirá en un ejemplo para el mundo entero. Levantemos una estatua en su honor. Y la muchedumbre a rabiar gritaba y aplaudía, y se escuchaba el estruendo por toda la isla. Traigamos al más grande de los arquitectos, busquemos al mejor, y construyamos la estatua más gigantesca que el mundo haya conocido. De inmediato se pusieron a trabajar. Llegaron muchos candidatos de diferentes destinos, de Corinto, de Pérgamo, de Atenas, y finalmente se optó por uno que sería el mejor. Aquel escultor se llamaba Cares de Lindos y propuso a los miembros del consejo una estatua de bronce.
Tendría 33 metros de altura. Se necesitaría tanto bronce para construirla que tendría que traerse de todo el mundo. Nada tan colosal se había construido antes en la historia del mundo. Cares de Lindos mostró los planos. Y después dijo a los miembros del consejo: llevará una antorcha en su mano derecha que estará erguida por encima de su cabeza. Y pondré sobre sus sienes una corona de rayos, los rayos del sol. Y su cara tendrá las facciones de Alejandro de Macedonia, el más formidable hombre que se haya conocido. Y su torso será fuerte, de un hombre joven, como de 20 o 30 años. Dejaré su cuerpo desnudo para que se vea toda su naturaleza. No calzaré, sino que dejaré sus enormes pies a la vista. La antorcha tendrá la forma de un cono y estará simulando el estar encendida. Y colocaremos oro bruñido sobre la parte que representa el fuego, para que refulja a la luz de los rayos de Helios. Y su corona también refulgirá, ya que pondremos oro patinado sobre el bronce. Y para que la escultura sea suficientemente fuerte, el interior tendrá un alma de piedra y de hierro. Y entonces los miembros del consejo, presididos por Dídalos, le dijeron: ¿pero cuántos años te tardarás, Cares, en edificar tan espléndido monumento? Alcanzará el tesoro que tenemos a tu disposición. Será suficiente el presupuesto. Entonces Cares de Lindos dijo a la multitud: ¿qué tan grande es vuestra gratitud? ¿Qué tan grande queréis que sea? Mi estatua colosal será recordada por los siglos y por los tiempos y por los hombres de todas las naciones. Pensad en eso, pensad. Se abre una página de la historia para recordar dentro de 500 siglos la voluntad de este pueblo y su gratitud ante los dioses. Luego el tesorero del consejo se dio cuenta que el inmenso dinero que se necesitaba rebasaba en muchas veces la suma con la que contaban. Y el tesorero dijo al arquitecto: es soberbia por el dibujo que estoy viendo, pero es demasiado el dinero que nos pides. No contamos con él. Y entonces aquel arquitecto, que era psicólogo y casi un zorro, le respondió: frena tus palabras, hombre mezquino. Recuerda que el dios Helios te está escuchando. ¿Consideras que su labor por Rodas no tuvo suficientes méritos como para que se le edifique este coloso?
Recuerda que los dioses también tienen una ira colosal. Y entonces los miembros del consejo empezaron a verse unos a otros. Y decían, es imposible, jamás podremos reunir tanto dinero. ¿De dónde traeremos tanto, pero tanto bronce? Y entonces aquel arquitecto, en sumo inteligente, Cares de Lindos, que también sabía que su nombre quedaría grabado en la historia y en el tiempo si los convencía, agregó: si el tamaño de vuestra gratitud por el dios Helios es de veras tan enorme como lo que habéis jurado, el dios os lo premiará. Pero si ahora os arrepentís, temed por la ira de Helios, porque esos barcos regresarán y destruirán a Rodas. Y aprovechando la oportunidad, el gran sacerdote de Helios se levantó y en actitud como de acto teatral, levantó su báculo de oro y dijo: este es el báculo de oro de Helios, tomadlo. Y lo arrojó, y pesaba más de 30 kilos de oro macizo. Que no se culpe a los sacerdotes por esta deshonra a nuestro Dios. Y entonces todos comprendieron que no les quedaba más remedio que edificar la estatua. Y empezaron a levantarse las voces: lo haremos, sí, lo haremos. Nuestra gratitud es más grande que todo el dinero que tengamos en nuestras vidas. Y entonces hubo una gran aclamación, y los habitantes de toda la ciudad prometieron deshacerse de sus joyas y de sus bienes con tal de cumplir con aquella promesa. Vamos a mensajes. Alrededor del año 2500 a.C., la humanidad había descubierto que al mezclar el cobre con el estaño se obtenía el bronce. Una aleación mucho más resistente que cualquiera de sus ingredientes por separado. El bronce era más fácil de modelar, vaciando el metal fundido líquido en moldes. Los antiguos griegos utilizaron esta aleación para forjar sus armas y escudos, y era ideal para crear estatuas que permanecieran a la intemperie. Una estatua de bronce del tamaño del coloso de Rodas tuvo que ser construida en secciones. La construcción del coloso comenzó. Se iniciaban 12 años de ininterrumpido trabajo y esfuerzo constantes. Se necesitó un equipo bestial. Hubo que importar la madera para los andamios del Líbano. El propio Cares de Lindos decidió montar una casa improvisada frente al sitio de trabajo. Así podría controlar mejor a sus cientos, miles de trabajadores. Él no sabía que estaba construyendo una de las 7 grandes maravillas del mundo. Finalmente, el trabajo comenzó. Era el año 292 a.C.
El diseño contemplaba 33 metros de altura, pero antes había que edificar un basamento de 2 metros de altura, hecho de mármol blanquísimo, que fue traído desde distantes canteras, mucho más lejos de lo que se pensaba, de las regiones donde se había obtenido la cantera para edificar los más famosos edificios griegos. El escritor Estrabón dijo que se necesitaron de 500 talentos de bronce y 300 talentos de hierro, equivalente a 12.9 y 7.7 toneladas. Fueron usadas para la construcción de la estatua. Primero, se utilizó una base de piedra y hierro, y luego fueron modeladas las placas de bronce cubriendo la piedra y el hierro y dando forma al vigoroso cuerpo del coloso. Se diseñaron 17,000 moldes distintos. Estos eran de yeso y después se fundía el bronce y las placas eran colocadas. Cientos de martillos golpeaban y golpeaban al mismo tiempo. La piedra servía como base y el armazón era de hierro, y sobre el armazón se colocaban los clavos. Millones de clavos para sostener las placas. La estatua iba poco a poco tomando forma. Se necesitaron 12 años. Y conforme iba avanzando la altura de la estatua, iban avanzando los andamios. Por lo tanto, el escultor no podía saber cómo había quedado la parte inferior, ni la podía ver, porque ésta estaba completamente cubierta de andamios. Pero se dice que Cares de Lindos era tan buen escultor que no le importó, porque él sabía que la obra estaba siendo colocada de manera correcta y su escultura sería perfecta cuando al fin pudiera retirar los andamios. Como no existían las tecnologías correctas, él tuvo que inventarlas, como hizo Leonardo da Vinci en su tiempo. Finalmente, la estatua colosal fue tomando forma, y en el 10º año, su fama ya había escalado todas las fronteras del mundo. El coloso de Rodas se había convertido, sin duda, en la nueva maravilla del mundo. Llegaron viajeros de todas latitudes. Tuvieron que construirse posadas y hoteles. Los miles de viajeros que querían conocer aquel mito llegaban de los lugares más distantes. Cares de Lindos se convirtió en el arquitecto y escultor más famoso de la época. El coloso fue ensamblado sobre la base de mármol, tan blanco y tan refulgente que decían que tenía el aspecto de la sal, pero con un intenso brillo. Los dedos de los pies del coloso estaban hechos de una sola pieza moldeada para lograr su curvatura, una curvatura perfecta. Eran tan grandes que tenían el tamaño del cuerpo de un hombre. Los herreros vertían el bronce derretido en los diferentes moldes para obtener formas especiales y delgadas hojas de metal. Estos moldes de barro y yeso podían ser utilizados nuevamente o destruidos según la necesidad del artista. Llegaron artesanos especialistas de bronce de más de 30 ciudades. En verdad, los mejores fundidores de bronce del mundo habían llegado en busca de trabajo,
ya que se sabía de que Cares de Lindos pagaba 3 o 4 veces lo que se tenía acostumbrado, con tal de contar con los mejores fabricantes del mundo. La población de la ciudad creció tanto que había tanta población flotante como los habitantes de la ciudad. Los habitantes de la ciudad se dieron cuenta de que el coloso estaba además trayendo prosperidad, ya que miles de personas que venían como turistas hacían una infinita derrama económica en su ciudad. Por fin llegó la fecha. 12 años habían pasado. La estatua todavía se encontraba cubierta. Y una semana antes de la fiesta del gran dios, Cares ordenó que se retiraran los andamiajes que cubrían al coloso de Rodas. 3,000 trabajadores trabajando turnos de 24 horas continuos lograron el prodigio. Cares quería que en una sola semana se pudiera contemplar el coloso, para que el efecto fuera eso, colosal. Y a los 7 días, la imponente majestad de la escultura de 33 metros de altura, que además contaba con 2 metros más, considerando su basamento de mármol blanquísimo, fue visto al infinito. Una de las 7 grandes maravillas del mundo. Y la bendición de los rayos solares fue precisamente el momento de gloria para la ciudad. Era la fiesta del gran Dios. Cientos de sacerdotes y sacerdotisas danzaban en su entorno. Y hasta el mismo Cares quedó desmayado al ver la deslumbrante belleza de lo que había conseguido. Y llorando dijo a la multitud: no he sido yo, soy demasiado pequeño. Fueron los dioses y las musas que me han inspirado para su propia gloria y portento. Rodas había cumplido y se inició la fiesta. Y durante 30 días se bailó y se cantó. Y de todos los confines de la tierra llegaron los viajeros. Los aplausos a Cares fueron infinitos. Y se le coronó con la hoja del laurel, símbolo griego de la gloria. Cares murió unos años después y se dice que todas las tardes, siempre, llegaba a los pies del coloso y sobre una roca se sentaba a contemplarlo, como hipnotizado por aquella escultura. Había sido el regalo agradecido de un pueblo a sus dioses. Pero un destino cruel esperaba al coloso de Rodas, ya que aquella región estaba sobre una falla sísmica. La gloria del coloso solamente duró 60 años y repentinamente un terremoto estremeció a Rodas. Era el año 226 a.C. La tierra se agrietó en torno al coloso y estrepitosamente este cayó. Toneladas de materiales estremecieron en su caída a la ciudad.
Efímera es la grandeza, efímera la gloria de los hombres, dijeron los filósofos. Solo 60 años de grandeza, pero a pesar de esta desgracia, en la mente del mundo siempre quedó el recuerdo de que un día, en la pequeña isla de Rodas, se levantó la estatua más colosal y gigantesca que se haya levantado en toda la antigüedad. El coloso de Rodas permanecerá vivo por todos los siglos en la mente humana. Y muchos, pero muchos años después, los habitantes de Rodas tomaron los pedazos y los vendieron como comerciantes que eran. Y desgraciadamente se dice que en el año 654 después de Cristo, un comerciante árabe compró todas las placas de bronce y las llevó a Siria y necesitó el lomo de 900 camellos para poder venderlo en Damasco. Sin embargo, en el siglo XIX, se levantó una estatua siguiendo el modelo del coloso de Rodas, con una gran antorcha en su mano y una corona idéntica de rayos. La Estatua de la Libertad que hoy existe en Nueva York no es más que el émulo y la inspiración del coloso de Rodas, que jamás morirá en la mente y el pensamiento del hombre. Gracias por habernos acompañado en el capítulo de esta serie, Las 7 Maravillas del Mundo. Hoy con el tema, el Coloso de Rodas. El conocimiento de la historia nos hace mejores personas. Gracias nuevamente a nombre de todo el equipo y de Radio Centro. Y recuerda, tenemos una cita mañana, por la misma estación y a la misma hora, porque los 365 días del año, por el 1030 de la amplitud modulada, son días de encuentros con la historia. Hasta mañana.